Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Háblame de en podcast, analizando a tu candidato con el distinguido candidato Duke. Duque con K. Ahí está. Por Ha- acá Luis Lucho Duque con K. hablabas en una entrevista de esa anécdota de tu apellido, que tenías muchos problemas de repente cuando estabas pidiendo firmas. ¿Qué, qué te llevó a específicamente utilizar eso como eslogan? Bueno, no es mi eslogan, quiero Ajá, aclarar, pero bueno, Milcar, es una forma de diferenciarme de un candidato que corrió hace mucho tiempo. Yo creo que llegó a estar en el poder, que ellos son Duque con Q. ajá, Entonces, por lo general, ellos fueron de un partido político muy grande aquí en el país. Ellos tienen dinero y además tienen fincas. Entonces, cuando la gente me ve, me quería como relacionar con ellos y yo decía, no, espérate, yo estoy iniciando en política y yo no tengo plata y tampoco tengo fincas. No vaya a ser que vayan a querer decir de que una persona ahora de esa familia quiere volver a entrar en la política. claro. Y bueno, para diferenciarlo y profundizarlo, le dije a las personas, no, mi Duque es con K, no es con Q. Y por eso que ustedes ven mi logo dice Duque Específicamente y la marcada la K K. está con otro color distinto. Tal cual. Mira, dentro de la preparación que tienes, ingeniería en sistema de computación, maestría en negocios, especialización de estrategia gerencial y políticas públicas, posgrado en alta gerencia, mentor en algo que me llamó mucho la atención, el PNI, la gestión de proyectos, aparte de eso, catequista. ¿Cómo te va con esa facilidad de dirigirte a los jóvenes? Bueno, yo inicié mi camino en la iglesia cuando estaba muy pelado. Yo ni tenía pensado, cuando yo estaba, mi familia no era de ir a la iglesia, eh, pero por algo, yo no sé, Dios me llamó y me hizo, ve para la iglesia. Y yo fui eh, con mi hermano mayor, me llevó a un grupo que se llama Infancia Misionera y ahí yo estuve participando, ahí yo conocí a mi esposa, la que actualmente yo estoy casado, eh, y también conocí a Juan Diego y a su abuela. Ellos también eran del mismo grupo, de la misma iglesia que nosotros estábamos compartiendo. Y después fui creciendo, hice la primera comunión, hice la confirmación. Y cuando terminó la confirmación, me gustó tanto esa experiencia con Dios que decidí quedarme, pero ahora para ser catequista. Entonces fui catequista alrededor de 13 años ahí en mi parroquia. Luego me volví coordinador de la pastoral juvenil. Y luego cuando ya se acerca la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá, tuve que dejar esos cargos porque eh, iba a tomar otro rol distinto. Yo fui uno de los 5 presentadores oficiales de la jornada en portugués frente al Papa Francisco. También participé como Minutos JMJ y estaba participando como project manager o gerente de proyecto para organizar la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces estuve participando en todo esto, entonces no podía estar allá y acá, Claro, pero sí tuve esa experiencia con los jóvenes que a mí me encantó, porque entiendo que en la juventud hay muchos retos y a veces a los jóvenes no nos escuchan, no nos toman con seriedad, cuando nosotros tenemos todas las ganas y todo el ímpetu de querer cambiar las cosas. tal cual. Entonces, yo viendo eso, siempre quise demostrar que los jóvenes sí tenemos una voz y que sí queremos cambiar nuestra realidad y que sí podemos hacer las cosas diferentes. Entonces me tocó a mí de alguna forma entenderlo y comenzar a tomarlo con más seriedad y demostrárselo a Totalmente. las señoras de la iglesia que siempre decían, hey, no, los jóvenes no. Hasta que le demostramos que sí, los jóvenes sí podemos hacer las cosas de manera diferente y comenzaron a incorporarnos más en la toma de decisiones, en la participación de los grupos dentro de la parroquia. Y eso fue algo bonito, ¿no? Sin duda alguna. ¿Crees que esta formación, tanto de la iglesia como preparación y educación, te ha llevado a apostar por una curul de la asamblea o esta idea nació de ya estoy cansado de todo lo que está pasando en el país, creo que tengo que tomar las riendas esta vez y hacerlo? Bueno, Amilcar, yo no soñaba con ser diputado, y eso quiero dejarlo claro. Yo no soñaba con ser diputado, yo no soñaba con entrar en política, eh, pero yo sí soñaba con tener un país con salud de calidad, tener un país con educación de calidad, soñaba con tener un país donde vengan las mejores empresas, inviertan aquí y este país pueda de una u otra forma ser el mejor. Yo sí soñaba y sueño con eso. Y entendiendo eso, y cuando tú entras en ese choque de realidad, te das cuenta que ese país que tú sueñas realmente no es el que tú tienes.
Entonces te haces la consulta, ¿seguimos aquí o no? Entonces, conversando con mi esposa era ver la posibilidad hasta de irnos del país, porque no queríamos, de cierta forma, seguir pasando este trabajo. Pero fue ella la que me hizo reflexionar y, y me hizo entrar en razón cuando me dice, ¿en manos de quién estamos dando nuestro país? Si Claro. nosotros queremos tener un país distinto, tenemos que apostar a que nosotros como ciudadanos, como panameños, nos involucremos también para que las cosas comiencen a tomar otro rumbo. Porque si no, vamos a seguir teniendo lo mismo. Totalmente. Mira, estuve analizando las propuestas. Oye, está intenso el perro. Alguien llegó. Ok, analizando las propuestas, sé que hay una de ellas donde y quieres impulsar lo que es la tecnología, la comunicación digital y en especial, obviamente, en nuestro distrito, que, por ejemplo, el vivo ejemplo que hay talento es que estamos grabando en San Miguelito. Hay cosas que, Y eso es de valor, ¿eh? sí, mucha Hay gente que no ve. resaltarlo. Aquí estamos ahorita en Panda Azúcar, ¿no? Correcto. Panda Azúcar grabando este podcast en una vereda y eso es importante que hay que resaltar. Y yo creo que hay que impulsar más los temas de tecnología en nuestro país, la parte digital que tanto se ha olvidado, ¿no? ¿Qué tan importante para ti ha sido en esta candidatura tener un equipo tras de ti a nivel digital que te ayuda a lo que es edición, creación y todo esto? Porque al final del día el equipo de trabajo que está detrás del candidato muchas veces, en el caso de los independientes, son voluntarios que les nace de corazón apoyarte. Sí, mira, Milcar, para serte claro y franco, al inicio de mi campaña a mí me tocó aprender. Yo soy, bueno, era mi diseñador gráfico, Tu community yo era mi manager. community manager, yo era mi editor de videos, yo era todo. Y tuve que aprender mucho, ¿no? Claro. Pero ahora cuento con un equipo de voluntarios que están apoyándome en eso, porque así como tú bien lo comentas, y no quiero decir que los independientes, hay independientes la ciudadanía tiene que estar claro, hay independientes buenos y hay independientes malos, hay independientes que siguen con la política tradicional y hay independientes que queremos hacer una buena política. Pero los independientes que queremos hacer una buena política, estamos claros de que a través de nuestro liderazgo impulsamos a que las personas nos puedan seguir, puedan creer en el proyecto, nosotros también transmitirle ese, ese propósito por el cual uno está haciendo esto. Claro. Y he conseguido personas que hoy me están ayudando a editar los videos, a crear las artes para las redes sociales, a tomarme las fotos, a grabar algunos videos de una manera distinta. Y eso a mí me llena del corazón saber de que independientemente del resultado, ya sea que gane o no gane, sé que dejé por lo menos una huella, dejé algo en el corazón de esas personas, los motivé a luchar por su país y eso es algo hermoso. Totalmente. En ese proceso de caminar por firmas y ahora como candidato, ¿qué es lo más bonito que te ha sucedido y qué es lo más preocupante que has visto en el distrito? Bueno, lo más, déjame comenzar ahí con lo más preocupante para terminar con lo más bonito. Ya. Creo que acabamos con la reflexión más bonita, ¿no? Lo más preocupante es que tenemos los mismos problemas hace más de 20, 30 años, ¿sabes? Tener que pasar por las barriadas, por las comunidades, por las veredas y ver que me cuentan que tenemos los mismos problemas. Y nada cambia, nada más cambia el orden de prioridad. Que Exacto. la basura, que la inseguridad, que la falta de oportunidades de empleo, que las aguas hervidas, la falta de agua potable, ¿sabes? Un montón de problemas que pasan gobernantes y gobernantes, representantes y representantes, alcaldes y alcaldes, alcaldesa. Bueno, tuvimos la primera alcaldesa que fue Balbina Herrera. Ha pasado tanta gente y los problemas siguen siendo los mismos. Y Correcto. a mí me llama la atención, ¿por qué sucede esto? Entonces hay una frase muy célebre de Albert Einstein que dice que locura sería esperar obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Mismo. Ya tenemos que apostar a gente distinta, gente que realmente entienda este rol y vaya a llegar a trabajar para cambiar la realidad en la cual estamos viviendo. Y que sea gente sencilla, humilde, que tenga esa voluntad de llegar no para robar, sino de llegar para transformar. Y eso yo creo que es lo que
Juan Diego Vázquez ha transmitido en cada uno de nosotros y es lo que nosotros como candidatos estamos buscando, ¿no? Poder llegar de esa forma. Por eso que nuestra política es distinta. Nosotros sí estamos haciendo una buena política y yo mi eslogan que es hora de luchar Eso era lucha. nace de ese cansancio, de esa lucha, de poder cambiar esta realidad, de tener esos mismos problemas, ¿no? Entonces, la parte más bonita o la experiencia más bonita que yo he podido tener, eh, te puedo comentar que lo que se me viene primeramente de la cabeza ha sido mi equipo de trabajo. Eh, Mi equipo de trabajo porque yo tengo personas que son del distrito, pero se han tenido que mover del distrito. Hoy viven en Pacora, Ujú. le demora 1 hora y media llegar a su casa y esas personas vienen todos los días a caminar conmigo. Todos los días a meternos en comunidades, diferentes tipos de comunidades, diferentes tipos de corregimientos. Y eso a mí, de verdad que yo me quito el sombrero. Tengo personas que también vienen de Colón a apoyarme los fines de semana a caminar. Y son del distrito, pero se tuvieron que mover por la realidad en la que viven aquí en el distrito de San Miguelito. Y también tengo voluntarios que han estado apoyándome de ahí mismo de la iglesia, obviamente, porque he estado en ese voluntariado. Pero esas personas que han estado allí para apoyarme, personas también que son aquí de Amelia Denis, me han estado apoyando. Yo me quito el sombrero porque yo no les he tenido que pagar un centavo para que ellos estén caminando conmigo. Y eso es algo que va a quedar como ejemplo, que los va a motivar a ellos a también ser futuros líderes para transformar este país y demostrarles de que sí se puede hacer una política distinta, de que sí se puede hacer una política transformacional, una política honesta, donde no necesitamos grandes recursos de dinero para transformar nuestro país, solamente voluntad, organización, disciplina y mucho amor por su país. Totalmente. Hablemos un poquito de tu compañera de fórmula. Ok, ¿Cómo llega ella a ser la compañera de fórmula? Obviamente, pues, hablando un poquito de ella, se llama Gretel Garrido. sí. Em, Radio, cine, televisión, comunicación política. Oh, estudiaste todo, Ah, Dios. estamos claritos. Háblame de cómo llegó ella a ser la compañera de fórmula de lucha. Bueno, Gretel, yo la conozco de la iglesia. Tiene un perfil muy parecido al mío en la parte eclesial, de los voluntariados con los jóvenes, del voluntariado con servir a su comunidad. Totalmente parecido. Y yo buscaba a alguien que no solamente, cuando tú entras en política, Milcar, a ti te dicen, bueno, cuando tú vas a escoger tu suplente, tú tienes dos opciones. Uno, o que tu suplente te dé gente o que tu suplente te dé plata. Esas son las dos Ujú. cosas que uno busca en una suplente o lo que lo tradicional va a buscar en un suplente estratégicamente, ¿no? Claro. Pero yo buscaba a alguien que independientemente yo no estuviera, pudiese representar a la ciudadanía de San Miguelito igual o mejor de lo que yo lo puedo hacer. Entonces tenía que buscar a alguien con un perfil como el mío y encontré en eso a Gretel Garrido. Al principio Gretel le ofrecí, estuvo caminando conmigo un rato, se embarazó, estuvo caminando embarazada un buen rato, tuvo que salirse porque obviamente con el embarazo, diferentes tipos de embarazo. Hay Claro. personas que caminan, por ejemplo, tenemos el caso de nuestra candidata Ale Ale Brenes, Brenes. que ella caminó embarazada y gracias a Dios no le pasó nada. Pero hay mujeres que cuando están embarazadas son más delicadas el Sí, asunto, ¿no? totalmente. Bueno, Gretel le pasó este tema delicado, ella se tuvo que parar, no siguió. Y qué casualidad, bueno, no, yo no creo en la casualidad, es una diosidencia, yo le digo así, ¿no? Que las últimas 2 semanas que yo tenía, yo no, Gretel en el medio del proceso me dijo, yo no puedo continuar más contigo. Entonces yo tenía que buscar una suplente. Porque yo no puedo continuar el proceso sin ninguna suplente. Y en las últimas 2 semanas me escribe Gretel y me dice, Lucho, yo puedo ser tu suplente. Nuevamente. O sea, ella viene, regresa a mí. Y yo le estaba pidiendo. Y yo le dije, bueno, yo ahorita no tengo a nadie. Si tú quieres, adelante. Nada más sabes que esto es un compromiso serio para luchar por el país. Ella me dijo, cuenta con eso. Y aquí está, me ha acompañado todos los días con su esposo, con sus hijos. Ella es una mujer muy, además de estar preparada, muy entregada a su familia, es una mujer que tiene un corazón muy noble y que yo sé que si yo no estoy, va a alzar la voz por aquellos que están sufriendo, por aquellos que lo necesitan. Totalmente.
Mira, dentro del paquete de propuestas que tienes en tus cuentas, hay algo que me llamó mucho la atención y es muy característico de ti como candidato, que es mantener una transparencia total tanto en fondos que has usado en campaña como viéndolo a nivel de cambiar el reglamento dentro de la asamblea, que tanto al principio como al final se debe presentar una rendición de cuentas y tantas cosas de interés. ¿Qué tan importante para ti es dar el ejemplo desde el principio de la candidatura? Bueno, yo creo que si tú te pones a ver, eh, no sé si fui el único, pero uno de los pocos candidatos a diputados Sí, en San Miguelito que presentó un informe de ingresos y gastos de su precandidatura. Yo no sé si los demás lo hicieron, pero yo sí lo hice. Porque si yo voy a predicar con el ejemplo, lo tengo que hacer desde el día uno. No puedo totalmente. estar esperando a que sea diputado para comenzar a hacerlo. Si yo estoy en una candidatura, yo creo que la ciudadanía también se merece saber en qué nos gastamos nuestra plata y cuánto nos gastamos. Y ser transparentes. Entonces, fui, presenté eso en mi precandidatura. Lo mismo voy a hacer ahora para mi candidatura, ya sea el resultado que sea, mantenerme firme en este proceso y también, una vez llega esa curul de diputado, poder cada 6 meses presentar un informe de ingresos y gastos de manera transparente a la ciudadanía y también cumplir con un proceso de rendición de cuentas, devolviendo a las comunidades, devolviéndome a las comunidades cada 6 meses, específicamente para rendir cuentas de ese informe de ingresos y gastos de transparencia que yo voy a hacer de mi gestión, ¿ok? Pero eso no significa que yo no voy a estar en la comunidad. Claro, Conste, y quiero aclarar, el rol del diputado no es estar en la comunidad, ¿ok? El diputado está para hacer leyes, crear leyes, modificar leyes, estar en la Asamblea Nacional de Diputados. No obstante, sí debemos bajar de una u otra forma a las comunidades para escuchar. Para eso tenemos también a los representantes que ellos debieran de alguna manera apoyarnos también con esa información. total. Independientemente si eres de partido X o partido Y, importante es ayudar a la ciudadanía. Y también dentro de mi gestión, yo voy a tener en mi página web un link donde toda gente que quiera aportar con ideas, compartirme sus problemáticas, decirme algo que le interese para que yo pueda promover o pueda impulsar, pueda dejarlo allí con una información básica y siempre se le va a estar contactando para entender y profundizar más y poder que las personas se sientan escuchadas. Porque ese es el problema que tenemos en el distrito y con muchos de nuestros políticos, que no se sienten escuchados. La Totalmente. ciudadanía, perdón. Y cabe destacar que de ser o el único, uno de los pocos, son 71 candidatos a diputados, si no me Sí, equivoco. creo que son 72, 72. 72. Sí. Creo que son Imagínate. 72, no sé si alguien se ha bajado. Ok, háblame de la inhabilitación para contratar a quienes donan grandes sumas de dinero a campañas. Y lo otro que te iba a preguntar es esto, el tema de la lucha con la corrupción, no solo desde la Asamblea, sino con los fondos de descentralización, que es algo bastante preocupante y que sale de la Asamblea General como tal. Claro, mira, el primero que es inhabilitar o no permitir que aquellos donantes de campaña tengan algún tipo de injerencia contigo una vez tú ganes, es una forma de poner como un muro para que no exista ningún tipo de deber político Ok, en el cual tú no tengas que contratar a nadie de su familia, tú no tengas que deberle nada a esa persona, porque ahí es donde comienza todo el tema de los favoritismos políticos de, hey, yo te ayudé, promuéveme tal ley, hey, yo te ayudé, ayúdame a meter a mi hermano al Estado, hey, yo te ayudé, mi empresa está al servicio, ayúdame a que contrate con el Estado. O sea, quitar todas esas cosas para que los donantes de campaña entiendan de que tú quieres apoyar a una causa, a un proyecto, más no a un beneficio que tú esperas recibir cuando ya sea el candidato llegue, ya sea alcalde, representante, diputado y hasta presidente. Y eso es importante dejarlo claro. Y con respecto al tema de la descentralización no es mala. El problema es qué están haciendo con nuestros eso. alcaldes y representantes con esta plata. Y un rol fundamental del diputado es la fiscalización, que es más que nada el cuestionamiento, la revisión, la investigación de qué es lo que están haciendo.
estos alcaldes y representantes con nuestro dinero, si lo están invirtiendo en algunas cosas, si la comunidad levantó un proyecto y dijo que yo quiero un parque de tal lado, hey, tú dijiste que te iba a gastar la plata en este lugar, pero el parque no se ha hecho. ¿Dónde se gastó la plata? Exacto. Entonces hay un rol de fiscalización y en eso tú lo puedes ver mucho en el diputado Juan Diego, que mucha gente, y yo lo quiero aclarar, se queja, ¿no? Que Juan Diego se queja mucho, Juan Diego siempre anda gritando o que Juan Diego siempre es muy preguntón. Miren, eso es algo normal en el rol del diputado. Ujú. Es más, deberíamos tener más diputados haciendo esto para que las personas no estén haciendo lo que les da la gana, pero adivinen qué pasa. Yo soy candidato del partido A, diputado del partido A, y no voy a joder al director de la institución X porque él es de mi mismo partido y después nos vamos a molestar y yo le doy favores y él me da favores. No. Entonces hay que comenzar a cuestionar para que nuestras instituciones también se fortalezcan y no tengamos instituciones débiles también en este país. Ahí, caminando por esa parte, la digitalización de los trámites a nivel de alcaldía, a nivel gubernamental, lo que sea, ¿qué tan importante es para ti agregar la tecnología o apoyar leyes que específicamente sea para digitalizar los datos? Yo creo que, mira, antes de digitalizar, porque como buen ingeniero en sistemas, Ujú. todo nos gusta llevarlo a lo tecnológico, a programar y esto. Bueno, el ingeniero de sistemas no es que programe del todo, hay algunos que sí, hay algunos que no. Pero antes de llegar a la parte ya digital, yo creo que hay que mejorar los procesos internos. Hay muchos procesos burocráticos que requieren que se simplifiquen los procesos, se hagan mucho más rápidos, independientemente sean digital o no, ¿ok? Sino de la parte de cómo se da el paso a paso para poder obtener un trámite, cómo se da el paso a paso para poder obtener un medicamento, cómo se da el paso a paso para obtener la placa, ver cómo se pueden agilizar esos procesos, hacerlo mucho más rápido. Entonces, eso es lo primero que habría que abordar, para luego que ese proceso ya está del todo simplificado, Ok. ver la forma de digitalizarlo y incorporar tecnología para que podamos tener un estado más eficiente, que nos dé más y nos cueste menos. La propuesta de educación de calidad y Panamá bilingüe, Sí. ¿te gustaría que no solo sea inglés, sino que agregue otro idioma como los que hablas? Yo creo que nos tenemos que enfocar como país a un idioma. Si todavía no hemos logrado que la mayoría de la ciudadanía hable inglés, yo creo que está incorporando más idiomas. No lo descartaría, pero no sería como una urgencia. Ok. Yo me enfocaría en el inglés, que lo pudiéramos fortalecer un poco más. ¿Por qué el inglés? Porque el inglés es un idioma muy universal, que abre más puertas en estos momentos y necesitamos que muchos más panameños puedan hablar el idioma. Porque eso te va a abrir puertas en conseguir mejores empleos, en ampliar tus conocimientos, porque tienes una gama más amplia de, de libros, Totalmente. contenido en el internet donde puedes investigar, videos que puedes ver y conocimientos que solamente tienes en el idioma inglés. Entonces, yo creo que hay que apostar a eso. Tenemos deficiencias muy grandes en el idioma inglés en nuestro sistema educativo público y hasta en el privado, me permito decir. Y hay que apostar a transicionar a un sistema que sea de calidad, idioma inglés de calidad. ¿Cómo? Incorporando métricas o mediciones a los diferentes programas de políticas públicas para que cuando venga, por ejemplo, un profesor que se va a estudiar en otro país en inglés y regrese, tenga que pasar por una prueba y certificar que realmente lo aprendió. Porque si no lo aprendió, entonces, Exactamente. hey, tienes que volver a tomar el curso, tienes que hacer esto porque necesitamos que el nivel crezca. Totalmente. La ley de carrera administrativa general y los sueldos del Estado, part-time. Háblame un poquito de eso. Me llamó muchísimo la atención dentro de las propuestas. ¿Qué estabas buscando con esto? Sí, mira, tienes la ley de carrera administrativa, que es básicamente em, los funcionarios públicos, cómo es este proceso que ellos tienen dentro de las diferentes instituciones del Estado, ¿no? Creo que hay que profundizar y modernizar mucho porque tenemos muchas botellas. Entonces,
hay que buscar la forma que se pueda modificar para poder fortalecer ahí el tema, para no estar contratando botellas en las diferentes instituciones públicas, que los procesos de selección y reclutamiento sean más robustos y podamos tener más personas enfocadas en puestos específicos que vayan a rendir, no a ocupar puestos o sillas para que para decir que trabajan aquí en una institución, ¿no? Te caliente. Totalmente. También tienes una de la ley de eliminación de fuero penal electoral. Creo que para muchos eso sería algo totalmente extraordinario. Para la política común tradicional sería como un tiro al pie. Claro, yo creo que cuando tú eres candidato, es que cuando eres candidato, hasta cuando eres diputado, yo me atrevo a decir, tenemos que entender algo. Tú eres una persona como cualquier otra. Total. Tú estás trabajando para el pueblo panameño. Tú te debes al pueblo. Pero eso no significa que tú tienes que tener un estatus, un ego más alto que los demás. Tú eres otra persona que vas a ir a trabajar, vas a llegar a tu casa y vas a seguir disfrutando con tu familia, después vas a volver al trabajo, pero tu enfoque está en trabajar por los panameños y para los panameños. Entonces, cuando nosotros tenemos por lo menos ese tipo de iniciativas perdón, ese tipo de fueros, lo que hace es que te dé algún tipo de privilegio a ti al tú sentirte un poco más protegido, ¿ya? Entonces, yo creo que ni los candidatos ni cuando tú eres diputado deberías tenerlo. Pero este específicamente es para quitárselo a los candidatos cuando están corriendo, para que cualquier candidato cuando vaya a correr a un cargo de elección popular pueda ser investigado y pueda ser juzgado igual que cualquier otro ciudadano. Totalmente. La ley para eliminar las partidas discrecionales. Yo creo que todos estamos cansados de que se utilice nuestro dinero de forma discrecional, sin saber para qué se está utilizando, cuál es el propósito, a quién yo le estoy dando ese dinero, por qué, para qué, cuál es el peso para ayudárselo. Entonces, que el presidente tenga este dinero a su favor, ¿sabes? Lo utilizan a veces yo siento más como para politiquería que para realmente aportar a las necesidades de los panameños. Totalmente. Porque nosotros debemos apostar a que nuestras instituciones, nuestros ministerios, nuestros diferentes organismos dentro de lo público sean lo mejor para que no se tengan que dar esos temas discrecionales, ¿no? Tal cual. Mencionabas algo que me llamó mucho la atención, la ley de ciberseguridad. Obviamente está bastante asociado con lo que has estudiado y todo. Sí. Eh, Créeme que eso es uno de los principales deseos de todos aquellos que amamos la tecnología. Ver una ciberseguridad y algo que valga la pena dentro del Estado, del gobierno, con estos temas tecnológicos. Sí, yo creo que hay que impulsarla y hay que llevarla a normativa de ley porque Panamá sí ha estado compartiendo, siguiendo ciertos aspectos del tema de ciberseguridad, pero yo creo que nosotros la debemos tener a nivel de normativa, a nivel de nuestro país. Hay muchos temas a nivel de seguridad de la información, de seguridad informática, que nosotros simplemente no cumplimos, eh, no se siguen. Y mira el caso que ha sucedido, por lo menos el tema del vale digital, cómo se ha estado mal El utilizando, pase U también. hasta el de PASEU, muchas cosas que eh, robusteciendo nuestros sistemas tecnológicos, implementando diferentes tipos de estándares y volviéndonos un país más enfocado en mejorar y en querer tener una tecnología también que sea auditable, te aseguro que nada de esas cosas pasa. En un país serio esas cosas no pasan. Totalmente. Mira, otra de las cosas que me llamó la atención fue la reforma a la ley electoral, que un ciudadano solo pueda postularse para un solo cargo de elección popular. ¿Cómo has vivido ahora como candidato esta experiencia dentro del distrito? Bueno, yo estoy compitiendo con una candidata que está corriendo 3 cargos de elección popular. Está corriendo para alcalde, para presidenta y para diputada. Es mi competencia directa. Entonces es totalmente injusto porque los fondos que se les dan, sabes, es con una bolsa común que ella puede utilizar para cualquiera de los cargos. Y al final yo, como diputado, que solamente estoy corriendo para diputado, recibo un fondo de $5.000. Pero ella, como está corriendo para presidenta, recibe un fondo de casi $1.000.000.
Como Tagrono para diputada recibe como también lo mismo, parecido a lo que yo recibo, un poco más. Y como Tagrono para alcaldesa recibe otro fondo. Al final yo termino compitiendo, Lucho Duque, $5.000 contra casi un Un millón de millón de dólares dólares. y pico. Además, el tema de la falta de seriedad hacia el electorado. Porque el electorado va a decir, "Ey, ¿y esta para qué cargo cuál de los tres cargos va a ejercer si gana los tres? Porque puede ser que seas popular y los gane, pero en una persona seria, en un país serio, eso no sucede. Exacto. Porque tú no puedes tener a una persona como gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de recursos humanos, gerente de tecnología. O sea, o haces uno o haces el otro. Entonces, y si ves para dejar a tu suplente, entonces para eso no hubieses corrido. ¿Me Exacto. explico? Entonces yo creo que hay que limitar la cantidad de limitar a solamente que puedas correr para un cargo de elección popular. En las próximas elecciones vienen las reformas a la ley electoral y Dios primero vamos a estar trabajando en esas reformas también para modificar el tema del cociente y medio cociente de residuo, hacerlo más justo y ajustar un poco el decreto electoral, la ley electoral, perdón, para que podamos tener las asignaciones que se den por lo menos para los independientes que corran en grupo. No pasen las injusticias que sucedieron en esta etapa, donde por ejemplo yo que fui el segundo candidato con más firmas en todo el distrito de la coalición Vamos, pero estoy corriendo en la posición número 4. ¿Por qué? Exactamente. Debería ser en el orden de firmas que tú quedaste, es el orden que tú debes aparecer en la papeleta, pero lastimosamente no es así, sino que en el momento de la inscripción como candidato tú presentas como tú quieres quedar y así te quedas hasta el final. Entonces son cosas que hay que cambiar en la ley electoral, hay muchas otras reformas puntuales que yo coloqué ahí en mis propuestas, pero es algo que hay que ir trabajando, ¿no? La economía naranja. Sí, Háblame un poquito de eso. bueno, yo soy una persona que yo soy músico, yo también canto un poco, no Eso lo sé. compartimos. Eso lo Sí, compartimos. ahí lo compartimos, estoy viendo tu guitarra. Y yo creo que hay que impulsar el arte, la cultura, como medio de poder generar más ingresos de forma, de forma, ¿cómo te puedo decir? Circular, de alguna u otra manera, ¿no? Y poder apostar a que se le dé seriedad al tema de los músicos aquí en Panamá, Totalmente. también en las escuelas. ¿Qué sucede? Me comentaban que en los tiempos otros gobiernos atrás apostaban mucho a las escuelas en donarles instrumentos musicales para que las bandas estuviesen bien preparadas. Sí. Me comentaba un muchacho casualmente en estas caminatas que hoy ya no les brindan a todas las escuelas estos eh, instrumentos y algunos que tienen son de los tiempos de antes cuando sí lo daban y muchos ya están hasta oxidados y los jóvenes cuando tienen que tocar estos instrumentos de viento terminan hasta infectándose, Sí, totalmente. cogiendo infecciones porque los instrumentos no están bien eh, limpios o eh, Tiene eh, su mantenimiento adecuado. exacto, no tienen su mantenimiento adecuado. Eso me llamó mucho la atención en cierta manera porque eh, querías desarrollar políticas públicas para que impulsaran este tipo de temas. Como músico dentro del distrito, en la iglesia más que todo, pues se me dieron oportunidades de crecer, de desarrollarme como músico, pero al final del día no había ni siquiera ni una institución o ni siquiera había una autoridad del arte o la música. Ahora recientemente salió que hay un edificio, pero ese edificio, ¿qué? ¿Qué podemos esperar de ese edificio? ¿Siente que le vamos a tener alguna utilidad en el próximo gobierno? Porque en realidad ahorita solo está como para el ballet nacional y para el folclore. Principalmente anunciado de que es para eso. Pero ¿y los demás músicos? Sí, yo creo que hay que darle el espacio a todos, ¿no? Y hay que trabajar en pro en que todos puedan sentirse escuchados, atendidos y que puedan promover el tema más del arte, la cultura, de los diferentes tipos de instrumentos que se pueden tocar en el país, ¿no? Y profesionalizar un poco más eso. Claro, totalmente. Hacer hasta pequeñas orquestas. Eso sería algo para ingreso para el músico, generar una fuente de empleo para todos. Sería algo bastante válido y que me gustó bastante de la propuesta. Eso lo quiero resaltar. También está lo del deporte, que mencionabas que era prohibir o incluir los nombres de los funcionarios y esto en logotipos, en uniformes para ligas de fútbol. ¿Por qué querer sacar la política de el deporte? Bueno, la política amarillista, vamos a dejarlo claro, del deporte.
Porque Es que hay que sacar la política del deporte, porque si no hacen del deporte un negociado para intentar llegar al poder, y eso no debe ser así. Entonces no podemos tener políticos que estén colocando sus nombres simplemente para intentar llegar en el poder. Yo soy de los que creo que eso sí hay que cambiarlo de alguna u otra forma. También despolitizar despolitizar nuestras instituciones que están en pro del deporte como Pandeportes. Hoy está muy politizado, entonces no permite que el deporte avance porque te metes con intereses de políticos, con intereses de empresarios y no se apuesta a que las cosas puedan tomar otro rumbo. Entonces tal yo cual. sí apostaría que despoliticemos un poco tanto Pandeporte y también sacar el presupuesto que se le da al Pandeporte está dentro del presupuesto del Meduca. Eso hay que sacarlo aparte para poder apostar más en el presupuesto que se le otorga al deporte en nuestro país para que pueda crecer. Ya sea en diferentes disciplinas, el béisbol, el fútbol, tenis y los diferentes deportes que hay. Sin duda alguna, porque la realidad de muchos atletas es, te entrenas, te preparas, ganas la oportunidad de ir viajar a una competencia internacional y cuando vas a pedir los recursos para el viaje no hay. Y eso lo comentaba en el podcast anterior con Ahmed, que en su momento le pasó. Y justamente al llegar a ese punto, vemos de que no hay becas como tal para jóvenes atletas con gran potencial, No, porque las becas se las dan en los auxilios económicos a los que tienen la plata. tal cual. Entonces, eso son cosas que hay que modificar, son cosas que hay que apostar a reformar una vez lleguemos a la asamblea, pero para poder hacer todo eso hay que llegar. Exacto. Si no llegamos no se puede hacer nada. Y justamente ahí va a hablar de los auxilios económicos. A ti que te has tocado prepararte, lo mencionabas hace un rato fuera de cámaras, en escuelas públicas, universidades públicas. ¿Alguna vez intentaste tener alguna beca, un préstamo del IFARU y no lo lograste? ¿Y cómo lo ves hoy en día como candidato y viendo la realidad que tenemos en el país? Mira, yo estudié con becas del concurso general de becas del IFARU, como cualquier otro estudiante. Apliqué con mis calificaciones y me gané del concurso general de becas para estudiar mi licenciatura y para estudiar mi maestría. Pero yo también quería estudiar el idioma inglés. Yo no conocía el tema de los auxilios, yo sí sabía de que en el IFARU daban algún tipo de apoyo para que la gente se fuese a estudiar el idioma en otro país. Porque tenía un amigo que se fue a Canadá. Y yo le pregunté, ¿tú qué hiciste? Y él me dijo, bueno, tú vas al IFARU, tú pones una carta, se la llevas a la directora y si la directora te evalúa, te da el apoyo para que te vayas. Bueno, yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, yo también lo voy a intentar. Si él se pudo ir, yo también me puedo ir, ¿por qué no? Fui, lo intenté y obviamente como le pasa a millones de personas, le pasa a miles de personas aquí en Panamá, en el olvido. Nunca me contestaron, nunca me dijeron nada. Y yo quedé así como que, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, causa indignación ver cómo hoy salen estos escándalos de los auxilios económicos, que conste, no es de este solo, no es solo de este gobierno, viene también de gobiernos anteriores, Claro. pero esto ha sido un escándalo en donde hemos visto que a personas que, que las familias cuentan con los recursos, se les está dando estos auxilios económicos, auxilios es una palabra que necesitas apoyo, ayuda. Exacto. Ellos no lo necesitan y se lo están dando. Entonces, crea indignación, crea un dolor en el corazón porque hay tantos panameños y panameñas que necesitan de eso y no se les brinda esa oportunidad, ¿no? Ah, la realidad de muchos jóvenes Sí. es vivir eso de que llegas con tu carta, te dejan en el olvido y te toca iniciar de repente una carrera en la que no querías hacer. Es una de las tristes realidades. Y principalmente el caso del joven que quería estudiar medicina simplemente aquí en Panamá. Ni siquiera para País, ser otro becado a otro país. país, nada. Simplemente para aquí. Bueno, estas son Amílcar, estas son las cosas que pasan, esas son las cosas que nosotros tenemos que modificar, tenemos que ajustar para que no sigan sucediendo, ¿no? Y eso solamente lo vamos a poder hacer una vez ustedes me den la oportunidad de poder llegar y ser su futuro diputado de la República de Panamá. Totalmente. Hay varias leyes que están engavetadas que quieres darle seguimiento. Eh, ¿Crees que si te menciono el número de la ley te acuerdas de qué es? No me acuerdo tal vez el número, porque te soy bien sincero, ahí ahorita
un tantas montón de cosas cosas. que estoy llevando, pero sí me acuerdo más o menos de los nombres. Varios tienen que ver con el tema, bueno, algunos no los puse ahí todos en la propuesta, porque me fui conociéndolos aún más después de que tuve el documento completo, Claro. pero está por lo menos el tema de la ley que permita apoyar a aquellas personas que se atrevan a denunciar actos de corrupción, para apoyar a los denunciantes. También están las leyes que modifican el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Está la ley de extinción de dominio para incluir específicamente el delito contra la administración pública. Hay otras leyes que fortalecen en los procesos de transparencia y rendición de cuentas a nivel gubernamental y muchas otras más que están engavetadas, que no se han trabajado y no se van a trabajar porque ya se va a acabar el pleno dentro de poco. Entonces, este futuro diputado sí se compromete a llegar y a trabajarlas una vez estemos en el poder, una vez estemos en la Asamblea Nacional de Diputados, para impulsar aquellas cosas que den tranquilidad y paz a la ciudadanía panameña. Totalmente. Para ir ya más o menos cerrando el podcast, hay una de las leyes que estamos mencionando ahorita, que es el incrementar las penas a funcionarios que no trabajan o cobran y sancionan a funcionarios que realicen estos nombramientos, los conocidos llamados botellas. Háblame un poquito de cómo íbamos o cómo vamos a desarrollar esta idea y te pongo un ejemplo que lo mencionaba Irma hace poco de la planilla de la Alcaldía. alcaldía, que se lleva casi todo el presupuesto anual de la alcaldía y no queda nada para hacer nada, literal. Sí, yo creo que de una forma tenemos que limitar por ley la cantidad de funcionarios que puedan tener la Asamblea Nacional de Diputados. Yo en mi caso que voy para la Asamblea. Poder a través de un proceso de selección y reclutamiento, poder reevaluar a aquellas personas que estén en sus puestos y analizar realmente si son necesarias o no. Porque tenemos muchos funcionarios públicos que hoy están trabajando y tenemos otros que no están trabajando. Mira cómo la Asamblea Nacional de Diputados en un año aumentó casi 3.700 colaboradores, funcionarios. Pasó de tener 2.000 y pico a tener 6.000 en un año y en un año preelectoral. Esto es un comportamiento que se da normal y no debe ser normal en otras administraciones, pero esta lo exageró. ¿Y dónde sacamos la plata para pagar eso? Hay plata que se le están quitando a otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, para terminar de arreglar calles, para terminar de arreglar puentes, para terminar de tener la cinta costera limpia, para pagar planillas en la asamblea. Después cuando nuestros carros se dañan no entendemos qué es lo que está pasando. Pero es que tampoco hacemos nada si seguimos escogiendo a los mismos, porque son ellos los que nos quieren mantener en ese estado. Totalmente. Muchas gracias por estar en el podcast. Gracias por venir hasta acá, hasta mi domicilio. Así que espero que te hayas sentido a gusto acá en el podcast. Para cerrar, pues te voy a dar la cámara que tenemos acá para que des un mensaje de conciencia social para estas elecciones y pues que sepan cómo votar por Lucho y puedas dar unas palabras de aliento electoral para esta gente que la verdad pues casi nadie está animado para ir a votar. Dale. Estas elecciones van a tomar un rol muy importante el voto que cada uno de nosotros pueda dar, porque podemos mover la balanza hacia tener un mejor país o a continuar con más de lo mismo. Y esa decisión se va a tomar este 5 de mayo con tu voto. Si tú estás en tu casa y el día de las elecciones te quieren pagar por ponerte un suéter, te quieren dar plata por comprarte el voto o te quieren dar cualquier cosa simplemente para comprar tu dignidad, acéptaselas. Pero cuando vas a votar, recuerda que el voto es secreto. Ya no podemos seguir apostando a tener a la misma gente que nos tiene los problemas que hemos tenido por más de 20 y 30 años. Si queremos esperar resultados diferentes, tenemos que coger a gente diferente. Y aquí tienen una opción a diputado, Lucho Duque, Duque con K. Yo me encuentro en la lista número 11, donde está la bandera azul y amarilla. Voy a estar en la posición número 4. Así que un gran gancho en ese 4, por favor. Antes de hacer el cierre oficial, cuéntame candidatos a representante que están contigo. Si hay alguna candidatura independiente también, que hay alguna ley que te interese apoyar también, eso es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué directamente votar por Lucho? Y cómo votar en la papeleta. Ok, candidatos a representante tenemos a Juan Luis Madrid en Belisario Frías, Guillermo García en José Domingo Espinar, a Metro Jalamela aquí en Amelia Deni y Casa,
Tenemos en Mateo Iturralde a Hansen Pineda, a Omar Torrijos tenemos a Oscar Gutiérrez, a Manny Pérez para Arnulfo Arias y Belisario Porras tenemos ahí a Javier Valverde. Alcaldía Irma Hernández, una lista de 7 candidatos a diputados. Yo, Lucho Duque, uno de ellos. Voy a estar en la papeleta de diputado color amarilla, en la lista número 11, vamos a estar en la parte de abajo, van a buscar en la posición número 4 y ahí pueden marcar un gran gancho, por favor, para que yo sea su próximo diputado de la República de Panamá en la Asamblea para poder continuar con ese legado de Juan Diego Vázquez. Así que esperamos contar con esos votos este 5 de mayo. Muchas gracias a todos por estar en el podcast del día de hoy. Luis Lucho Duque con ustedes. Que tengan muy buenas noches y gracias por todo. Hasta luego.